Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Influyentes. Nos encontramos nuevamente acá desde el Hotel El Ejecutivo para culminar este ciclo de entrevistas por el Festival Internacional de Artes Escénicas, el FAE 2023. Y vamos a conversar en esta ocasión con la persona que tuvo la idea, con el gestor, con el creador del FAE, gestor cultural, periodista, productor de eventos, Roberto Enrique King. Bienvenido. Hola, mucho gusto, gracias por estar. Roberto Enrique King, sí, pero todo el mundo te conoce dentro de la actividad artística cultural como Quique. Quique King. Quique, bienvenido. Bien, gracias por el espacio. Todo espacio que nos den para el festival lo proyecta. Quique, gracias a ti por la oportunidad de poderte entrevistar a ti y las entrevistas que hemos hecho con motivo del FAE. Hablemos justamente del festival. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo te encuentras tú como creador de este proyecto? ¿Cómo te sientes con lo que se ha logrado con retomar después de la pandemia? Bueno, muy satisfechos. Esta edición es un poco la edición en donde nos reconformamos. Luego del alto por la pandemia tuvimos el año pasado una edición bastante irregular también. Y esta no ha sido fácil. Evidentemente, como tú lo sabes, hacer cultura y gestión cultural en el país es una tarea difícil, pero estamos entusiasmados con los resultados. En este momento el festival se encuentra, digamos, en su fase mediana y la respuesta del público hasta estos días ha sido muy buena. Nosotros esperamos que el público siga subiendo y creciendo, que nos ayude a consolidar el proyecto en esta ocasión para que el público entienda lo importante que es respaldarlo. El público y todos los que están detrás de un proyecto como este, que son básicamente los patrocinadores, los auspiciadores, los apoyadores, los colaboradores, que hacen posible que lo logremos. Los colaboradores, la gente que trabaja contigo, voluntarios, patrocinadores, demás, sí. Pero la gente que está en los montajes, la gente que está en la parte administrativa, el público va, ve el espectáculo, paga su boleto, va por cortesía, pero va y ve el espectáculo, pero no se da cuenta que detrás de todo esto hay mucha gente que está haciendo y hay mucha gente que vive de este tipo de actividades. Es una responsabilidad grande también para ti. Sí, tenemos un equipo ahora mismo como que llega como a las 100 personas, contando a los voluntarios, que es un segmento bastante grande, voluminoso y, digamos, fiel. El equipo de trabajo cotidiano, digamos, puede oscilar en unas 10 personas, pero a medida que el festival va adelantando en el tiempo, se van sumando otras personas que, como tú dices, son profesionales de cada uno en su área y además de eso tienen un interés muy particular por las artes y la cultura. Entonces hay una cuota de sacrificio importante, hay una cuota de compromiso importante que se nota en el resultado. Es decir, el festival se hace porque hay un equipo perseverante y tenaz que lo consigue hacer. Las condiciones normalmente no son las mejores, siempre hay un problema económico de por medio, lo sabemos llevar adelante. Por ejemplo, este festival se suspendió, estaba previsto para abril, tuvimos que pasarlo para mayo para darnos un poco más tiempo para la gestión cultural, los patrocinios y demás, y eso implicó toda una reconversión de la programación. Teníamos una programación lista para abril que tuvo que reconvertirse en una programación, digamos, más controlable, manteniendo los mismos niveles de calidad que siempre queremos mantener. Y todo esto se ha hecho con la responsabilidad y el compromiso del equipo de gente principal que está detrás y pendiente y comprometido con que el festival cada vez crezca más. ¿Qué es lo que te lleva a dedicarte a esto, a hacer una actividad como esta, el FAE y las demás actividades de gestión cultural que haces? ¿Qué motiva a una persona en meterse en un enredo como este? Yo, bueno, antes que nada es mi aporte al desarrollo de la cultura y el arte en Panamá. Yo hice teatro en los años universitarios, también luego estuve en un grupo de teatro independiente por muchos años. En un momento en que fui parte de un circuito de teatristas centroamericanos, teníamos reuniones muy profundas sobre cómo hacer para empujar el teatro en cada uno de nuestros países. Y llegamos a la conclusión que hacer un festival era una de las maneras más impactantes que podíamos encontrar para impulsar
y proyectar las artes escénicas, porque ya había mucha referencia internacional al respecto. Es decir, en grandes capitales los festivales de teatro han disparado el desarrollo del teatro, las artes escénicas, la danza, etc. Bogotá es una experiencia muy cercana y muy impactante con el Festival Iberoamericano de Teatro, que es una cosa gigantesca, monstruosa, que mueve gente a nivel nacional e internacional y que ha logrado que los artistas se desarrollen de la manera como lo han hecho. Eso, viéndonos un poco en ese espejo, decidimos hacer cada uno un festival en su país. Éramos parte de una organización centroamericana en ese momento y se logró hacer el primer festival que se hizo fue en Honduras. Luego venían cada uno de los otros países, pero en ese momento el financiamiento que se había conseguido para eso terminó. Pero nos quedamos todos, yo en lo particular, con ese compromiso adquirido de, ya que yo ya dejé de estar, vigente como artista directamente y comencé a trabajar un poco más en el área de la gestión, concebir y proyectar y realizar un festival internacional de artes escénicas. Si tuvieras que enlistar o mencionar cuánto han cambiado las cosas desde que comenzó el FAE con hoy, ¿cuál sientes que es el mayor aporte? ¿Cuál? ¿Qué sientes que es el mayor aporte o es el mayor cambio que ha propiciado la existencia del FAE en Panamá? El cambio en la visión de los artistas nacionales ha sido importante. Eso sí, se diga o no, está allí. Cuando el festival comenzó, en 2004, el nivel de grupos que hacían teatro con propuestas diferentes era muy poco. La mayoría se iba por lo más cómodo de la comedia comercial, etc. Con todo lo que ha significado el FAE en términos no solo de ver espectáculos, sino de tener la posibilidad de recibir formación y capacitación con grandes maestros que vienen junto con los espectáculos o que invitamos especialmente, esa combinación de ver y de aprender, de capacitarse y de actualizarse, ha hecho que muchos artistas vean la posibilidad de hacer un teatro o una danza diferente. Y en los momentos en que el festival comenzó a hacerse, la programación de teatro, específicamente la programación de teatro panameño, era muy poco, porque había poco producto tipo festival para seleccionar. Hace que hoy es más fácil seleccionar. Ahora hay casi lo mismo o más proyectos panameños en una programación normal del festival. Es decir, este año, por ejemplo, tenemos 6 países, 6 invitados internacionales y hay como 8 producciones nacionales. No todas tienen un acabado internacional ya, pero están dentro de la dinámica que potencia el cambio o hacer algo diferente. Y el festival lo que hace es estimular a estos creadores para darle un espacio y que entren en contacto con toda la gente a nivel internacional que viene para que terminen de amarrar, esa búsqueda. Qué curioso, ¿no? Que Panamá tuviera un teatro comercial, si podemos llamarlo así, más sólido que un teatro experimental, cuando generalmente es al revés. Sí, bueno, y todo ha tenido como sus momentos históricos porque en muchos años atrás, en los 70 y 80... Que es cuando empieza la actividad más formalmente. El teatro que primaba en Panamá era el teatro de búsqueda político, experimental, y había muy poco teatro comercial. Pero obviamente el público responde, es más fácil responder a un teatro, más digestivo, más entendible o más, no digo fácil porque no es la palabra, pero más comprensivo o que se divulgue más que cosas más experimentales que regularmente no invitan a la risa ni a la diversión, sino a la reflexión. Si nos ponemos políticos, también tiene que ver con el momento histórico, ¿no? 70s, 80s,
y quizás un neoliberalismo ya a principios de los 90, ¿no? Quizás pudiéramos verlo por ahí. También, bueno, en 70, 80 había una política gubernamental muy fuerte de nacionalismo. De estimular la cuestión nacionalista a través de todas las artes, específicamente la cuestión del canal, y los grupos trabajaban sobre esos temas. Y no sé si recuerdas, en la Universidad de Panamá estaba el Departamento de Expresiones Artísticas, que es DEXA, que era un departamento que tenía grupos pagados, es decir, el departamento pagaba directores y actores para hacer teatro que era popular o que era universal, con sede en la Universidad de Panamá, y se creó como un caldo de cultivo bien interesante que perduró lo que perduró el apoyo gubernamental. No fueron capaces los grupos de sobrevivir independientemente como lo hacen en Colombia o en Argentina, porque las condiciones realmente para un teatro diferente han sido mucho más difíciles. Roberto Enrique, ver a los jóvenes de ahora retomando este teatro experimental, este teatro vanguardista, si lo queremos llamar así, ¿no es como un déjà vu de lo que viviste en la década de los 70s, de lo que viviste en la década de los 80s? Algo así puede haber, pero siento que hay un poco más de entendimiento digamos, para decirlo así, del mercado, ¿no? Es decir, los grupos tienen que sobrevivir, los grupos tienen que diversificarse. Un director, productor de una obra como la que has podido ver en los últimos días en la Franja Nacional del FAE, también hace teatro comercial, pero su proyecto, digamos, personal son sus obras experimentales o de búsqueda. Entonces, también se tiene claro un poco mejor la gestión cultural. O sea, cómo gestionar es una cosa que va adquiriendo otra mirada. En ese tiempo era muy pobre. Y además existen algunos fondos que apoyan este tipo de iniciativas, menos de los que deberían haber, mucho menos de los que debería haber, porque, por ejemplo, ahora nosotros somos parte hace años de Iberescena. Iberescena todos los años subvenciona proyectos que tiene que tener como obligación varios países miembros de Iberescena para recibir los fondos, pero eso ha permitido que una cantidad de grupos de teatro, de danza y de circo de Panamá hagan proyectos más importantes y que impacten mucho más que lo que normalmente se puede hacer. Quique, Festival de Artes Escénicas, no solamente es teatro, hay danza, hay expresiones artísticas diversas. Yo le preguntaba hace un par de programas atrás a Roy Williams que cómo veía él, o por lo menos mi percepción es que el teatro ya no es solamente teatro y la danza es solamente danza, sino que las fronteras entre una expresión artística y la otra se van rompiendo y se van mezclando. ¿Cómo lo ves tú? Cada día es más. Aquí quizás ese proceso va más lento, pero en las grandes capitales teatrales y de danza como Buenos Aires o Bogotá, eso está volando. Es decir, cada día las fronteras se sienten menos, hay cada vez más teatro-danza, hay performance, hay una cantidad de manifestaciones que vienen con el aire de los tiempos. Es decir, el artista experimenta, busca y no se queda dentro de lo que convencionalmente se ha entendido como que se debe hacer en su disciplina. Y esa búsqueda que tiene que ver con todo lo artístico, porque no solo danza y teatro, sino plástica, sino música, hay toda una serie de hermanamientos y conjunciones que dan como resultado, digamos, la nueva mirada que tiene el arte escénico en este momento. La actividad cultural o la actividad artística no se limita solamente al artista, no se limita solamente al gestor. Hay muchas cosas alrededor que también tienen que crecer para que el nivel cultural crezca. ¿Qué está faltando ahí o cómo estamos ahí? Bueno, ahí la mirada de la empresa privada es importante. O sea, cómo la empresa privada se incorpora a proyectos como este. La única manera de que se incorpore es que el gobierno cree incentivos para que se incorpore. Es decir, si no hay incentivos para que la empresa privada invierta en teatro, danza o algún otro arte escénico,
lo hará de acuerdo a un interés muy personal y momentáneo. Pero para hacerlo en términos más contundentes tiene que haber un estímulo. Ese estímulo son creados por el gobierno tiene que crearlo. O sea, por ejemplo, si tú inviertes en una obra de teatro, se te descuenta tanto del impuesto tal. ¿No? Ese tipo de cosas son los que crean ese atractivo. Por otra parte, la responsabilidad de la empresa privada en términos empresariales de responsabilidad también tiene como sus nichos. Es decir, hay empresas que se dedican solo a niñez, hay empresas que se dedican solo a mujer, hay empresas que les interesa el ambiente y muy pocas les interesa la cultura o el arte. Entonces también es un poco como toca a ambas partes, tanto al Estado como a los mismos creadores, venderse o vender. El que apoyar la cultura y el arte también es no solo importante en términos de imagen prestigiosa para la empresa, sino que en términos económicos también va a haber una ganancia. ¿Y el público? ¿Cómo ha cambiado el público desde que comenzó el festival ahora? El público ha crecido. Obviamente, cuando hicimos el primer festival en 2004, el público que respondió fue muy minoritario, gente que ya tenía alguna referencia de festivales porque había viajado o porque son artistas, etc. Pero ese público ha crecido no solo por el FAE, sino por todos los festivales que la ciudad ha producido. En términos de artes escénicas, Prisma, que es un festival de danza que nació después del FAE, y el FAE han, digamos, concentrado su interés en la gente que le interesa las artes escénicas. Ese público ha crecido, ese público sigue festival tras festival las actividades del FAE, y nosotros lo que tenemos es que incidir en la creación de nuevos públicos. Por eso que nosotros también tenemos segmentos que apelan a la juventud y a la niñez. El FAE tiene un segmento que se llama el FAE invita a las escuelas del barrio, que lo que hace es, esta mañana, por ejemplo, fue una troupe de artistas a 2 escuelas de Santana y de Caledonia a llevar arte, entretenimiento infantil, teatro infantil, a niños que nunca han tenido realmente contacto con esa disciplina. Entonces es una manera de ir creando un interés en las nuevas generaciones sobre algo que muchos consideran que no le pertenece o que no es para ellos, y demostrar que absolutamente el arte y la cultura, en este caso el teatro y la danza, son parte de la vida cotidiana de todos. La cultura enriquece al ser humano, ¿no? En definitiva. El crear esa percepción de que el arte es una cosa de los grupos privilegiados, una cosa elitista, es también una forma como de mantener a la gente a raya, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos que hacer entonces el juego contrario. Popularizarlo, democratizarlo o hacerlo democrático para que el público lo entienda como tal. Y nosotros, el concepto del FAE invita a las escuelas del barrio, que ahora llevamos a la escuela, inicialmente era llevar a los niños a un teatro por primera vez en su vida. Obviamente no era el Teatro Nacional, pero eran teatros como el Anita Vialas y el Teatro Amador, que en ese tiempo estaba. Pero ellos nunca habían entrado en un teatro, vivían en el área y le pasaban por fuera porque el sentimiento era que eso no es para mí, lo que pasa allá adentro no es para mí. Entonces nosotros, nuestra primera intención era borrar esa supuesta frontera y que los niños vieran que lo que pasaba allá adentro también era parte de sus vidas y que la podían hacer cotidianamente. La próxima vez que ese niño pase por ahí, pueda que se asome a ver qué es lo que está pasando allá adentro y no lo vea como algo prohibido. Entonces esa dinámica, digamos que no queremos crear con esta aproximación niños artistas por montones. Si los hay, bienvenido. Pero sí queremos crear niños que sean el público futuro para esas actividades. Quizás no artistas por montones, pero sí mejores seres humanos. Absolutamente.
porque eso es el impacto que el arte y la cultura tiene en la gente. Quique, puedo decir sin temor que son más de 3 décadas en esto, ¿no? Bueno, el festival comenzó en 2004. ¿Tú? Sí, yo comencé a trabajar esto en los 80s. Sí. ¿Qué queda después de tanto tiempo? ¿Qué falta? ¿Qué falta en términos de lo que estamos? ¿Qué dices? Bueno, en mi lista de pendientes, Roberto Enrique King tiene que hacer esto. Bueno, yo lo que quisiera es tener un espacio, ¿no? Tener un espacio propio, como un centrito cultural, digamos, básico, pero que sea un espacio en donde se pueda haber actividad cotidianamente y que sea la sede del festival. Eso ayuda mucho. Nosotros, por ejemplo, siempre estamos correteando teatros, ¿no? De hecho, el festival este año no se pudo hacer en el Teatro Nacional porque cuando comenzamos a solicitar la fecha, el teatro estaba totalmente lleno porque la pandemia provocó que se atrasaran una cantidad de producciones que ahora comenzaron a salir. El teatro, cuando llamamos, nos dijeron que el teatro estaba lleno y que queríamos reservar para 2024, había que hacerlo ya. Eso sucede mucho en los teatros, en las salas. Quizás las menos demandadas son las del Estado, pero como el Nacional es la sala principal de nuestro país, siempre está llena. Entonces, tener un espacio propio no solo permitiría que el festival tenga una sede, que nosotros tengamos una sede, sino que también haya un pequeño espacio, un pequeño teatrito que tenga actividad constante y que no haya que esperar hasta hacer el festival para que haya una dinámica, digamos, artística, cultural, con grupos nacionales, con grupos internacionales que pasen, etc. Eso sería como el complemento de todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. El próximo año, en el 2024, el FAE va a cumplir 2 décadas, 20 años de la primera edición. Cuando ves ese número, ¿qué te dice? Yo creo que es satisfactorio porque yo conozco muchos ejemplos de festivales de una sola edición, ¿no? Yo he ido a muchos festivales grandes, medianos y chiquitos que se anuncian con gran pompa y no sobreviven a la segunda edición, no llegan a la segunda edición. En países incluso con mejores condiciones para hacerlo. Yo creo que los 20 años es un poco como un premio a la persistencia, ¿no? Y que nos debe servir como un estímulo para seguir haciendo lo que estamos haciendo y para consolidarlo de alguna manera, ¿no? El otro año no es que vamos a hacer una cosa fastuosa a nivel de celebración, pero sí pretendemos que los niveles de calidad de los espectáculos que manejamos, de las cosas que traigamos, de lo que ofrezcamos al público y a los estudiantes y a los artistas jóvenes, sea muy contundente, que tenga tamaño de celebración de 20 años, aunque no signifique ampliar el festival más allá de sus posibilidades. Nosotros una vez hicimos un festival que duró 10 días y casi morimos en el esfuerzo. ¿Entiendes? Ahí yo me di cuenta que eso no se puede hacer. O sea, en un país como este, yo he estado en festivales que duran 15 o más. Pero nosotros de una semana, en 2010, decidimos, por tanta oferta que teníamos, y vamos a aprovechar y hacemos un festival más largo, y nos duró 10 días. La verdad que al 8 o 9 ya estábamos al borde del colapso. Todo tiene su tamaño. También una ciudad como esta no es Bogotá. ¿Entiendes? En Bogotá, el Festival Interamericano es una cosa monstruosa, ¿no? Hay 20, 15 funciones por día, pero hay público para eso, porque además hay un público que históricamente se ha conectado con el teatro desde los años 70. Entonces, también Colombia fue una de las cunas del desarrollo del teatro latinoamericano de grupo en Latinoamérica. Entonces hay un contexto totalmente diferente y hay millones de personas. Aquí somos una ciudad pequeña, entonces tenemos que tener un festival del tamaño de nuestras realidades. Estar consciente de eso quizás es a veces una de las cosas que más le cuesta a los gestores, ¿verdad? Absolutamente. Hay una como pérdida de perspectiva bueno, nosotros perdimos la perspectiva el año que hicimos
el festival 10 días, ¿entiendes? ¿No? O sea, afortunadamente nos dio un golpe la realidad y volvimos a lo nuestro, que eran 7. Este año son 6, el año pasado fueron 6 días también, y entre 6 y 7 es lo que, digamos, podemos manejar con los pies sobre la tierra, o sea, entendiendo bien que cada día que tú sumas a un festival hay una multiplicación de factores que no solo son económicos, son de todo orden y que complican realmente poderlo llevar a buen puerto de una manera efectiva. Me quedo con esa reflexión, Quique. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Influyentes. Gracias por el espacio. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición de Influyentes. Y con Roberto Enrique King, acá, desde el Hotel El Ejecutivo, culminamos este ciclo de entrevistas relacionadas con el FAE, Festival Internacional de Artes Escénicas. A nombre de todo el Sistema Estatal de Radio y Televisión, yo soy José María Torrijos Legaspi, le doy las gracias por su sintonía y será hasta una próxima ocasión.